Compañeros, tengan ustedes una nueva bienvenida entonces a esta su especialización en gerencia de proyectos, en esta que es su materia de evaluación financiera de proyectos. Estamos ya con un camino recorrido, ya hemos pasado una primera unidad donde nos contextualizamos con los proyectos, nos nivelamos en términos de ingeniería económica, matemáticas financieras, ya también pasamos por una segunda unidad donde aprendimos todo lo concerniente a flujos de caja, aprendimos a construir diferentes flujos de caja, identificamos sus componentes, identificamos su construcción y los diferentes tipos que pueden haber en términos de lo que podría ser un proyecto puro, un proyecto digamos donde hay un componente de financiación, al que denominamos el proyecto del inversionista. Listo, entonces este nuevo paso, en esta nueva unidad, ya posterior a haber tenido claros esos conceptos, entonces ya vamos a conocer los métodos para determinar la viabilidad de un proyecto de inversión. Listo, entonces esta será nuestra tercera unidad, métodos para hablar proyectos de inversión. Entonces hay un primer componente, compañeros, que necesitamos abordar antes de conocer o antes de poder entrar a conocer las metodologías de los proyectos de inversión para determinar su viabilidad financiera. Y esta es, como hemos venido diciendo en las diferentes unidades y a través de la materia, es qué expectativas tengo yo frente al proyecto. Es decir, yo que soy dueño de los recursos, yo que soy dueño, digamos, del capital, qué expectativas de rentabilidad tengo en un proyecto determinado. Y eso va a ser un factor clave para determinar la viabilidad o no de un proyecto. Que recuerde, no hay proyectos viables o inviables, sino que hay proyectos viables o inviables, pero frente a la expectativa de una persona en particular, frente a una expectativa de una rentabilidad en particular. Listo, digamos, es una parte muy clave de lo que vamos a conocer en la parte de evaluación financiera de proyectos. Entonces, cuando hablamos de esa expectativa, listo, del dueño del capital, esa expectativa entonces estará ligada a algo muy importante. ¿Qué será lo importante? Y es que recuerden que hay una premisa de las finanzas donde a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces vamos a entender que los proyectos, dependiendo del contexto donde se estén moviendo, dependiendo del riesgo que represente el proyecto como tal, esa inversión, ese proyecto, ese contexto como tal de proyecto, entonces tendrá una rentabilidad que generarle o una expectativa que generar al dueño del capital. Eso entonces, compañeros, lo vamos a ver materializado en esta que es la primera parte o el primer concepto que vamos a aprender, y es la famosa tasa de descuento o tasa de oportunidad. Y es que para poder juzgar si un proyecto es viable o no viable, el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es la tasa mínima atractiva de retorno, también llamada tasa de descuento. Les voy a hacer un énfasis que se llama tasa de descuento porque después vamos a ver, cuando estemos viendo otro indicador, que es la tasa a la cual se hacen los descuentos de los flujos de caja del proyecto para compararlos con una inversión inicial. Pero por ahora, para que no andemos mucho y no nos vamos adelantando, intentamos esto como la rentabilidad expresada en una tasa de interés bajo la cual el inversionista está esperando que su dinero, su capital, dé una rentabilidad asociada. Entonces también lo podremos conocer como la tasa de oportunidad del proyecto. Entonces es clave, compañeros, determinar esa tasa, ¿listo? Esa tasa será la clave para determinar si el proyecto es viable o no, porque es la tasa que nos va a permitir compararnos frente a qué, a lo que rinde el proyecto naturalmente, después lo conoceremos como una tasa interna de retorno, posteriormente en otro método, y a la expectativa que yo tengo. Entonces hasta ahora, sacando una conclusión inicial, tenemos que necesitamos materializar en una tasa de interés la expectativa que tiene el dueño del capital. Y recuerden que esa expectativa está directamente relacionada con el contexto de riesgo que me representa el proyecto. Si es un proyecto de altísimo riesgo, claramente estaría esperando yo una rentabilidad muy alta de la inversión que estoy haciendo. Si el proyecto es de un riesgo moderado o bajo, pues naturalmente tendrá que estar relacionada a la expectativa que yo tengo. Te recuerden que esa expectativa tiene que estar materializada en una tasa de inversión. Perfecto. Aquí en esta diapositiva estamos viendo unas pautas o unas definiciones claves. Vamos a hablar de pronto de una que nos brinda el autor Nasir Sapá, que ha sido uno, digamos, nuestros libros claves en esta evaluación financiera de proyectos. Entonces nos dicen que es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión de un proyecto. Listo, digamos una primera aproximación a lo que los autores definen como la tasa de descuento. Tenemos otra definición donde se habla de que es el costo de oportunidad en que se incurre al tomar la decisión de invertir en el proyecto en lugar de hacerlo en otras alternativas que nos puede ofrecer el mercado financiero. Listo. Esta definición, digamos, es muy al lugar porque es la primera vez que utilizamos este término y es el costo de oportunidad. Si bien lo utilizamos también para construir flujos, miren que aquí nuevamente aparece y es que es esa tasa que me representa a mí, vamos a verla desde este punto de vista, es la tasa que me representa es
¿Qué pudiese hacer yo con el capital en vez de incurrir en meter el capital en el proyecto? ¿Listo? Porque si el proyecto excede la tasa que yo tengo como base, como referencia de expectativa, claramente estaremos frente a un proyecto sumamente viable, porque excede mis expectativas. Ahora, si no está bajo mis expectativas, entonces yo bien podría estar destinando mi dinero en otra opción de inversión, no en ese proyecto en particular. ¿Listo? Ya digamos en que se haga como ese símil del costo de oportunidad y es ¿qué pasa si no invierto en ese proyecto? ¿Habrá otras inversiones que me generen esa tasa a la cual yo tengo expectativa o realmente mi expectativa es tan baja que un proyecto o digamos no tengo que ser muy exigente con el proyecto me puede servir? Y por último, miremos esta definición, dice corresponde a aquella tasa que se utiliza para determinar el valor actual de los flujos futuros que genera un proyecto y representa la rentabilidad que deben exigirse a la inversión por renunciar al uso alternativo de recursos en proyectos de riesgos similares. Esta combina un poquitico de ambas, aquí realmente es cuando se habla del valor actual de los flujos futuros, combina un poquitico lo que veíamos al principio, es con el término de descuento y es que existen unos flujos como ya vimos en nuestra unidad previa, entonces estos flujos los vamos a comparar con la inversión inicial. Recuerden que por matemáticas financieras, de ahí la importancia de haber aprendido este módulo, para yo poder devolver en el tiempo flujos y ubicarlos en un periodo de tiempo determinado, sea hacia adelante o hacia atrás, requiere una tasa de descuento, ¿listo? O una tasa bajo la cual yo pueda empezar a retroceder los flujos. Esa tasa es la que se llamará la tasa de descuento y claramente entonces veremos que esta será una tasa con la cual determine los flujos futuros comparados con la inversión. Después lo veremos claramente en las herramientas que enunciaremos como el valor presente neto, donde este factor de la tasa de descuento es clave porque se convierte en el insumo principal para aquellos flujos que genera el proyecto desde el periodo 1 hasta el periodo n y poderlos comparar con mi inversión, claramente necesito una tasa. Esa tasa será entonces la tasa de descuento de oportunidad. Compañeros, a la hora de construir esa tasa, listo, ahorita les mencionaba que tiene que ver mucho el factor de riesgo, pero entonces yo cómo hago para construir una tasa propia para un proyecto determinado. Entonces, hay digamos muchas maneras. Cuando digo muchas es pues que realmente si lo asociamos a la parte práctica tenemos una vida real donde los proyectos digamos ya incurren en tasas muy estándar dependiendo del contexto del proyecto. Si es un proyecto de construcción entonces se empiezan a generar digamos unas tasas referentes. Listo. Si estamos entre proyectos de construcción, de inversión de diferentes frentes, como industrias petroleras, industrias de telecomunicaciones, de tecnologías de innovación, entonces empiezan a construirse unas tasas alrededor de los nichos o alrededor de los segmentos de mercado pues, de los que se esté trabajando. Listo. Esa, digamos, empieza a generarse una tasa o a construirse una tasa a partir de la experiencia. Listo. Entonces, cuando uno ya tiene una experiencia determinada en un sector, empieza a formar ya una tasa a la cual empieza a exigir de proyectos en un sector específico, porque conoce los riesgos del sector, porque conoce las rentabilidades de ese sector, listo, porque digamos es conocedor pleno del sector y sabe cuál es la rentabilidad asociada, entonces la expectativa se genera a través de la experiencia en dicho sector. No obstante, nos podemos ilustrar también y vamos a aprenderlo en este curso de una manera, digamos, muy práctica, y es que vamos a estudiar el famoso WACC, el Weighted Average Cost of Capital. Este será, digamos, una herramienta fundamental, listo, bajo la cual vamos a construir ese costo o esa tasa de oportunidad, el costo de capital, y esta, digamos, una metodología sumamente usada para evaluar proyectos y para determinar el valor de las empresas. Listo, cada uno digamos pues tiene la construcción es igual, pero digamos el contexto de aplicación puede diferir un poco. Esta metodología entonces la vamos a aprender en clase y los otros dos contextos o los otros dos conceptos que ustedes ven ahí son bajo las cuales se apoyan. Vamos a ver entonces que el WACC para su cálculo, la cual se traduce en una tasa de descuento, necesitamos entonces también conocer un poquitico de lo que se llama el Capital Asset Prices Model, el CAMP, una metodología pues que incluso pues fue digna de un premio Nobel de Economía. Después les hablaré un poquitico en clase acerca de eso. Listo, entonces esta metodología lo que va a hacer, y pues obviamente ligada a lo del portafolio de Markowitz, después en clase digamos profundice un poquitico más en el asunto. Ahora lo que interesa es que ustedes conozcan que bajo la tasa de descuento vamos a aprender la metodología de WACC, que para aprender la metodología de WACC necesitamos conocer un poquitico lo que es el Capital Asset Prices Model, el CAMP, y que a su vez para conocer de esta metodología CAMP necesitamos tener claro el concepto de que es una beta. ¿Listo? Vamos entonces a establecer el concepto de que es una beta apalancada y una beta desapalancada en clase. Por ahora les puedo ir adelantando que el concepto de venta es cómo se comporta determinada empresa
determinada, digamos, una opción de inversión, listo, digamos, las acciones de Microsoft, las acciones de Apple, las acciones de Tesla, pues que han sido tan discutidas en estos últimos días, cómo se comportan, listo, en relación con el mercado. Ustedes dirán, ¿y yo cómo sé cómo se comporta el mercado? Pues hay métricas como por ejemplo la Standard Poor's 500 que nos dan un indicador de las 500 empresas. Entonces ese indicador refleja cómo se comporta el mercado. La relación de subidas y bajadas que existan con el mercado frente a esa empresa, entonces a lo que llamaremos la beta. Si el mercado sube, cuando esa empresa sube, entonces hablaremos de una relación directa. Si el mercado es inverso, entonces hablaremos de otra beta. Y ya aprenderemos a calcular la beta en determinado momento cuando estemos en clase. Ahí les dejo pues como una formulita importante. Entonces ya vemos que entonces la beta hace parte de un cálculo estadístico de la covarianza y de la varianza. ¿Listo? Ya lo veremos pues propiamente en clase y aprenderemos a calcularlo. Luego, compañeros, entonces ya ahora sí vamos a entrar con los diferentes modelos. Ya teniendo clara la tasa de descuento, vamos a aprender nuestro primer herramienta de análisis y será entonces el valor presente neto o BPN. ¿Qué será este concepto? Clave, lo vamos a ver en detalle y calculándolo en los diferentes proyectos que hemos generado. Por ahora solo me interesa que sepan que este es un factor clave, una herramienta clave para determinar proyectos y que está basado en ¿qué? En todos los flujos de caja futuro del proyecto y compararlos con la inversión inicial. Entonces ustedes dirán, ¿cómo comparo el flujo de caja 1, el 2, el 3 y el 4 si están en diferentes periodos de tiempo con la inversión inicial? Sencillo, los devuelvo en el tiempo. Los devuelvo en el tiempo a través de la fórmula de interés compuesto, los devuelvo en el tiempo y los comparo con la inversión inicial. La tasa bajo la cual devuelvo los flujos es la que conocimos al principio como la tasa de descuento o tasa de oportunidad. En conclusión veremos entonces que si todos los flujos de caja sumados en el punto o en la fecha focal cero superan la inversión, estaríamos frente a un proyecto viable. Si no superan la inversión, entonces estaríamos frente a un proyecto inviable. Y si es igual a la inversión, pues entonces estaríamos en un proyecto indiferente. Recuerdan entonces que el proyecto viable, inviable o indiferente dependen de la tasa de oportunidad, la cual depende de la expectativa del dueño del capital. Entonces ahí empezamos a identificar que un proyecto será viable o inviable en la medida de la exigencia del capital. ¿Listo? La exigencia de la rentabilidad asociada al capital. Luego vamos a conocer entonces la TIR, otro indicador muy bueno, digamos la tasa interna de retorno y la rentabilidad inherente del proyecto. Y es cuando matemáticamente el BPN se hace cero. Una explicación un poquitico más técnica de interpretación es la tasa. Si ustedes recuerdan BPN, yo devolvía los flujos a una tasa determinada, la tasa de descuento, y lo igualaba con la inversión. Ahora bien, si lo hago desde este punto de vista, ¿cuál será la tasa que cuando devuelva los flujos es exactamente igual a la inversión? Esa, compañeros, entonces, de manera introductoria, será la famosa TIR. ¿Y cómo determinaremos entonces que estamos frente a un proyecto viable o inviable? Si la TIR está por encima de mi expectativa, en tasa de descuento estamos frente a un proyecto sumamente viable, porque el proyecto en sí, su tasa inherente, supera mi expectativa de costo de capital. Si no la supera, estamos frente a un proyecto inviable, y si es igual, estaríamos frente al famoso proyecto indiferente. ¿Listo? Vamos a ver entonces también unas variaciones de TIR, listo, vamos a ver unas deficiencias que se presentan, lo veremos puntualmente con varios ejercicios. Hablaremos de proyectos mutuamente excluyentes, proyectos que tengan múltiples TIR, vamos a ver cuando el BPN disminuye al aumentar la tasa de descuento, listo. Vamos a ver también cuando el valor del BPN aumenta en la medida que aumenta la tasa de descuento y proyectos donde no existe tasa de rentabilidad alguna. Entonces vamos a ver pues como esas deficiencias que se nos pueden presentar con la TIR y también vamos a aprender lo que se llama la TIR modificada. La TIR modificada, para que tengamos un contexto introductorio, se tiene que hallar en situaciones bajo las cuales yo voy a evaluar un proyecto y recuerden que ya hemos aprendido los indicadores BPN y TIR, pero pónganse en este escenario, que el BPN diga que un proyecto es mejor y la TIR diga que otro proyecto es mejor, o sea, que difieran en proyectos mutuamente excluyentes. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces ahí estará nuestra nueva herramienta TIR modificada. ¿Listo? Perfecto. Vamos también a ver un concepto, lo que llama el periodo de recuperación. El periodo de recuperación será entonces ese periodo bajo el cual ya recupere el capital invertido. Y digamos es un aporte bastante grande y significativo a la hora de evaluar proyectos y sobre todo cuando tenemos que responderle al dueño del capital cuando recupera su inversión. Recuerden que esto es diferente al horizonte de planeación y a la misma vida útil del proyecto. El horizonte de planeación puede ser 10 años,
la vida útil puede ser 20, pero el periodo de recuperación del capital pueden ser 3 años o 2, 5, bueno, eso dependerá pues del contexto del proyecto que estemos evaluando. Compañeros, esta será nuestra tercera unidad. Veremos unos temas adicionales en la mitad, en el contexto pues, de darle continuidad. Uno que de pronto vale la pena mencionar y no está en esta diapositiva introductoria, será nuestro costo anual equivalente. También será otro tema bien importante, complementario al BPN. Y vamos a ver entonces que este costo anual equivalente no es más que la representación de la anualidad del valor presente neto. ¿Listo? Recuerden que ya vimos el concepto de anualidad. Entonces, para que se hagan una idea, es partir el valor presente neto en diferentes pagos o en diferentes anualidades, y eso es lo que llamaremos el costo anual equivalente. Otro indicador que nos va a permitir evaluar proyectos, sobre todo enfocados a aquellos que solamente están evaluados a partir de sus egresos. Nos vemos entonces, compañeros, en clase.